la doctora Annette Pierre. Esta es una serie que habla de mística judía, que es un tema muy interesante, y es un tema que hoy en día hay mucho interés por parte de todo tipo de personas. Es un tema como que siempre fue muy oculto, un tema que siempre fue como muy exclusivo, y de pronto en los últimos años se ha abierto, y esta apertura es secundaria y es sincera porque hay un interés universal en el tema. Hablar de mística es reconocer la naturaleza espiritual de todos los seres humanos. Por lo tanto, la mística judía no es una parte separada del judaísmo, es una parte integral del judaísmo. Y ahora se abre de manera bastante completa para todas las personas, porque hemos notado que hay una necesidad en un mundo muy material, en un mundo un poco oscuro. Los seres humanos estamos buscando luces, estamos buscando chispas, estamos buscando esa luz que nos indique del mundo espiritual, y hay un interés verdaderamente general. La creación de esta obra, como lo comentó Mónica, es un interés por parte mío en integrar elementos muy mexicanos, que ustedes ahorita se los voy a explicar porque son muy mexicanos, intervenidos todos por mí de manera original y formateados en un sistema cabalístico. Ahora, hablar de Kabbalah es muy complejo y obviamente no trasciende el foro de lo que podamos hablar el día de hoy, pero lo que sí les puedo decir es que la Kabbalah, por más compleja que sea y por más completa que sea, es muy gráfica, y eso lo hace muy atractivo para todo el mundo. ¿Por qué es muy gráfica? Porque nos presenta sistemas de entendimiento que pueden ser vistos, y yo los voy a invitar a hacer un pequeño recorrido en el que vamos a ver ciertas cosas que se repiten, los colores que se repiten, y se convierte como un lenguaje. Y este lenguaje nos habla del interior de todos los seres humanos, y eso es algo muy valioso. La parte de integración de las culturas me pareció fascinante. Por ejemplo, hay piezas en las que incluyo estos calabazones que se llaman ajocotes, que son muy típicos de nuestro país. Y yo, cuando los fui a comprar y los fui a conseguir, le pregunté a las personas, ¿pero por qué los venden? ¿Para qué los usan? Dije, ¿por qué se comercializan? Y lo más increíble de todo es que me explicaron que tienen utilidades desde la época precolombina. Por ejemplo, estos larguitos, una vez que ya está seco el ajocote, le sacan las semillas, etc., y lo usan como un popote para sacar el aguamiel de los magueyes, y hacer el pulque, y hacer el mezcal, y hacer las cosas que se hacen con aguamiel. Entonces me maravilló que estoy tomando elementos precolombinos, elementos que fueron propios de este país, y darles un sentido totalmente diferente y una expresión totalmente diferente a través de la Kabbalah. Lo mismo, esta es la pieza. Lo mismo los espejos. Son espejos que es típico de México, con hojalata, con repujado de hojalata, que es algo muy común en la artesanía mexicana, y están utilizados y están formateados como el árbol de la vida. Esta pieza central, que es una pieza bastante compleja, que tiene 49 cocos, y pues los cocos también fueron conseguidos en Acapulco, fueron trabajados de manera muy personal para expresar también elementos de la mística, que van a ver que son elementos que se repiten constantemente. Lo que se contempla en esta pieza es porque en el libro, uno de los libros principales, digamos que el primer libro que se conoce de mística hebrea, de mística judía, se llama el libro de la formación, se llama en hebreo Sefer HaYetzirah. Y en ese libro, en manera muy encriptada, en manera muy, muy concreta, dicen que Dios crea el mundo a través de 10 emanaciones y a través de 22 letras. Entonces, estas son las emanaciones. Obviamente es totalmente gráfico y es mi interpretación, pero son las 10 emanaciones de las que habla este libro. Si ustedes recuerdan y son conocedores de la Biblia, lo que dice la Biblia, que es sumamente interesante, es que Dios hizo 10 enunciados, y al enunciar cada una de estas frases fue creando las diferentes cosas que conocemos, y creó
todos los mundos y creó todas las realidades y toda la creación. Tenemos 3 esferas superiores, y las 3 esferas superiores que son de mayor tamaño, y ahorita les voy a decir cómo se llaman, son las esferas intelectuales. La esfera, esto es un árbol que digamos que tiene el eje derecho, tiene el eje izquierdo y tiene un eje central. En el caso del eje derecho, la primera emanación divina se llama sabiduría, en hebreo se dice jochma, y es de donde parte todo. Quiere decir, todo parte de una idea, pero la idea todavía no tiene forma, simplemente es como el chispazo de cuando nosotros tenemos una idea de algo, nos brinca algo, eso es sabiduría. La sabiduría tiene que ser llevada a la siguiente esfera, que es lo que se conoce como entendimiento o binah. Quiere decir, tengo una idea y esa idea ya la puedo entender. Y eso ya empieza a volverse en un plano un poco más concreto. La tercera esfera intelectual, que es la primera triada, se llama conocimiento, porque nosotros tenemos un poco mezclado, suena como idéntico, pero no es lo mismo. Una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría y otra cosa es entendimiento. Conocimiento es la mezcla de la sabiduría con el entendimiento. Es decir, ya lo entiendo, lo conozco y ya puedo hacer algo más concreto. Las 7 círculos, que son un poco más pequeños que los superiores, se llaman emanaciones emocionales y son características emocionales, y es sumamente interesante porque son cosas que nosotros podemos sentir en nuestra persona. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué estos modelos son importantes? Porque de toda la creación, nosotros los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos cualidades que tiene Dios, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza divina. Y esto lo que implica, que al conocer nosotros estas emanaciones, podemos conocernos a nosotros, y es también una forma de conocer a Dios, porque es sumamente difícil conocer a Dios. Entonces, es parte, una responsabilidad conocerse a uno mismo, y a través de conocerse a uno mismo, podemos también conocer cualidades de Dios. La primera cualidad es la bondad, la entrega, la empatía, que es una palabra que en hebreo se dice Gesed, y Gesed implica el dar, el preocuparse por el prójimo, el ser bueno, el ser una persona responsable. Todo eso implica esto, y hay el equivalente. Siempre van a ver que cuando yo hablo de esta virtud, van a ver que siempre aparece el color blanco y el color plateado. Y esto fue personificado por el patriarca Abraham. Entonces, la primera emanación emocional es la del patriarca Abraham, y es la bondad. La contraparte exactamente de esa virtud se llama justicia, o din, y siempre van a ver que aparece el color rojo, que es la contraparte. Todo esto sale de un libro muy importante de mística. Y exactamente la contraparte de la bondad es el exigir, el pedir, el ordenar y el poner límites. La parte central, y esta equivale al patriarca Isaac. Por lo tanto, Abraham, tenemos acá a Isaac. La síntesis de ambos, que es la primera triada emocional, la completa el patriarca Jacob. Y Jacob es el patriarca que integra tanto las cosas del abuelo como las cosas del padre, quiere decir, la bondad con la exigencia, y se convierte de pronto en un ser bello, en un ser balanceado, y ese es el patriarca Jacob. Siempre las cualidades del medio son las que se pueden balancear y son las con las que más nos identificamos. En la parte inferior a esta tenemos al patriarca Moisés con la cualidad de eternidad, y la contraparte de Moisés es Aarón, que es la cualidad de esplendor. La integración de ambas queda en una triada inferior, integran todas estas fuerzas, está integrada por José el soñador, por José el bíblico. Y lo interesante es que a través de este sistema, es como un sistema de luz, en donde hay una luz infinita, y esa luz tiene que venir graduándose poco a poco.
Entonces, en las esferas superiores la luz es todavía muy completa, es como un transformador que va bajando el voltaje. ¿Para qué? Para bajar el voltaje, para que cada uno vaya teniendo una luz normal y finalmente toda la luz se va volcando hacia la última esfera, que es el rey, el reinado es el Melech y corresponde al rey David. Entonces, esto es como un sistema de luz, de un transformador donde hay una luz infinita, que es la luz de Dios, que tiene que venir bajando hacia nosotros, y para poder bajar de manera correcta y no nos electrocutemos, tiene que venir bajando graduadamente, como una cascada, y esto va bajando hasta la última esfera, que es la esfera que menos luz tiene, que es la luz, pero todas las luces bajan hacia ella, entonces es la luz que nosotros podemos procesar, y es con la luz con la que podríamos dejar, por decir un ejemplo, conectarnos, y conectar nuestros aparatos sin que esto se dañe. Esta pieza me sirve de ejemplo, pero es muy importante mencionarles que lo que hace esto funcionar muy bien es la capacidad de unión que hay entre todas ellas. Acá no está plasmado, pero si nosotros pusiéramos líneas que conectaran a todas con todas, precisamente son 22 líneas, que son exactamente las líneas que equivalen a las letras del alfabeto hebreo. Porque en la Kabbalah todo es exacto. En la Kabbalah no hay cabos sueltos. Lo que no entendemos ahora lo entenderemos después, pero todo es preciso. Y esos canales de comunicación precisamente son las letras. De artesanía intervenida con el tema de Kabbalah, no se me había ocurrido meter el tema de las letras cuando es esencial y está contemplado en todos los libros de Kabbalah, está contemplado el tema de las letras. Realmente, lo importante que les puedo decir acá es que el alfabeto hebreo se ve como muy difícil, pero realmente no lo es fácil. Son 22 letras y no hay vocales. Las vocales son puntos. Y realmente la Biblia, como debe de estar escrita, no está escrita con puntos. Está escrita solamente con puras letras. En manera lógica, lo puse en el orden que va, el orden alfabético. En hebreo es exactamente al revés que en español. Empezamos siempre a leer de este lado y se lee de acá para acá. Entonces, yo lo que traté de hacer acá es explicar que esos 22 canales que conectan a todas las esferas y que nos permiten ir bajando la luz y graduando la luz, están contemplados a través de estas letras. Una cosa muy interesante que les puedo decir es que cuando lo hice, me di cuenta de una cosa que en la Kabbalah está contemplado. Todas las letras, todas, contienen esta letra chiquita. Esta letra diminuta es la letra Yud. La letra Yud tiene la gematria. Gematria es el valor numérico, porque estas letras tienen valores numéricos, pero no puedo explicarles. Esta letra tiene el valor numérico de 10. Y todas las letras contienen, si ustedes ven su formación, todas las letras tienen la Yud. Quiere decir que de todas las letras salen de ese elemento de 10 que implica la presencia divina completa. Entonces cada una de estas letras se llaman letras sagradas, porque las escrituras sagradas, porque la palabra de Dios fue forjada a través de estas letras. Y lo interesante de esta pieza es que son ollas de barro. Lo que pasa es que estamos tomando en cuenta que en este tema de la Kabbalah y en este tema de la mística hay dos fuerzas importantes en la creación. Hay lo que se llama la energía y la luz divina, y hay lo que se llama las vasijas. Realmente nosotros somos vasijas. ¿Por qué? Porque nosotros nos nutrimos de esa luz divina. Y entonces lo interesante de haber puesto las vasijas es que si ustedes ven, están vacías. Y esa es de lo que se trata el ejercicio de la Kabbalah. El ejercicio de la Kabbalah es que para poder incorporar la luz divina de manera directa y de manera correcta, tenemos que tener el espacio para llenarnos de ella. Y es obligación de cada uno crear su propia vasija y hacerlo de manera bien. Hay otros árboles interesantes. Este árbol central que tiene, yo les digo, no lo tienen que contar, tiene 49 cocos que también son como vasijas porque también están vacíos. Es el equivalente a las 7 virtudes inferiores
que son las 7 virtudes emocionales, multiplicadas por 7. Porque hay una festividad contemplada desde el segundo día de la Pascua hasta Pentecostés, que es la entrega de la Biblia, que es la entrega de la Torá, en la que una persona puede hacer un trabajo de refinamiento de su persona a través de ir puliendo cada una de estas cualidades. Y la primera semana, que son 7 días, 7 por 7, se trabaja la bondad, pero se trabaja la bondad al lado de otras virtudes. Entonces, no se deja de trabajar ninguna virtud. Un ejemplo perfecto es, el primer día se hace bondad por bondad. Porque quiero ser bueno, voy a ser bueno, voy a ser bueno y punto. Pero el segundo día, que es la bondad con la justicia, dice, voy a ser bueno, pero voy a ser bueno poniendo límites. El tercer día uno dice, voy a ser bueno haciendo bondad bella. Y el cuarto día, y así se va uno haciendo un refinamiento con la finalidad de llegar a la última vasija, que es el reinado con el reinado, que implica que nosotros ya transformamos a la persona y entonces podemos recibir la palabra de Dios, que es la Torá, que es Pentecostés. Entonces este es un ejercicio personal que se puede hacer y hay una época del año precisa para hacerlo. Entonces ya más o menos contemplamos estas piezas de Adán y Eva en el paraíso, que fueron ordenados a no comer del árbol del bien y el mal, y precisamente fue lo que comieron. Y se dice que nosotros somos, toda la humanidad, somos Adán. Entonces realmente todos participamos en esto y lo que venimos a arreglar es precisamente eso. Pero tenemos que arreglarlo por el camino largo. Esta pieza es un poco atípica en el sentido de que antes de que comieran del árbol del bien y el mal, las cosas eran muy claras. Lo blanco era blanco, lo bueno era bueno y lo malo era malo. Y lo malo era no comer del árbol. En el momento que el hombre incorporó este árbol, en vez de tener claridad de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, entró en el mundo de la confusión. Y este es el mundo que vivimos. Es un mundo muy confuso que desgraciadamente le podemos ver el lado bueno a todo y le podemos ver el lado malo a todo. Y muchas veces estamos confundidos. Entonces, lo caprichoso de las piezas, lo variado de la técnica, lo hace atractivo porque nos mete en el mundo de la subjetividad y nos mete en el mundo de la confusión, que desgraciadamente es el mundo que tenemos y por eso más que nunca necesitamos esta luz que nos ilumine y que nos enseñe qué está bien y qué está mal, porque estamos confundidos. El mundo estaba en un desorden y así se llama caos. Y esto es el equivalente a estas piezas antes de que hubiera un ordenamiento. Quiere decir, en un principio ya había todo, pero todo estaba desordenado, todo estaba caótico. Entonces se tuvo que ordenar para que la luz pudiera bajar de manera correcta y adecuada. Y tengo una pieza más que mostrarles y después los voy a invitar, esto va a tener que ser una experiencia que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Se nos ocurrió agarrar un lugar de la sinagoga que estaba inutilizado para hacer un rincón de meditación. Porque este lugar, la Kabbalah contempla varias áreas. Obviamente todo lo que estamos hablando es mucho más de tipo intelectual. Más o menos lo podemos entender, el color, acá, las virtudes. Pero la parte de meditación es una parte muy importante que contempla la Kabbalah. Y básicamente yo no soy muy experta en el tema, pero les podría yo decir, y ahorita después de que den vuelta en todo esto, quiero que pasen a este lugar, se hace meditación muchas veces visualizando simplemente los diferentes nombres con los que Dios se manifiesta en la creación. Dios es uno y su esencia es uno y eso es, pero nuestra incapacidad como seres humanos de ver su unidad, en la Biblia está contemplado que Dios tiene 72 nombres, porque son diferentes atributos que nosotros vemos. De pronto en la Biblia misma dice, es un Dios misericordioso, y de pronto hablan de un Dios que es belicoso, o un Dios que es bondadoso, o un Dios que se tarda en enojar.
diferentes cualidades las vemos con diferentes nombres. Y aunque no entendamos necesariamente lo que significa cada uno de esos nombres, porque es sumamente difícil meterse en ese mundo, simplemente al visualizarlos tenemos una ganancia porque nos estamos conectando con el creador de todo. Entonces es un área que hicimos un poco más de tipo sensorial y que es muy importante que la experimenten, la vivan y que simplemente se sienten. Vamos a tratar de poner un tipo de música, un mantra muy, muy tranquilo para que sea una experiencia un poco más sensorial, un poco más de vida. La Kabbalah menciona, existen diferentes mundos o Olamot. Y lo interesante de esto es que el mundo material y el mundo en el que nosotros vivimos, esto es una versión mía, no hay ningún lugar en el mundo que dice esto es totalmente, es este mundo, es el mundo más material, es el mundo donde vive el ser humano y se le llama el mundo de los hechos. Quiere decir, acá, en este mundo, nos definimos por lo que hacemos más que por lo que pensamos. Si una persona quiere ser bondadosa, tiene que hacer actos de bondad. No basta con que tenga la intención de hacer bondad, tiene que ejecutarlo. Entonces, este es un mundo que se llama el mundo de Asiá, el mundo de los hechos, y es el mundo más material. Pero simultáneamente estos mundos no quiere decir que es inferior, al contrario, el motivo de la creación es por este mundo, porque acá vive el ser humano y nosotros somos el motivo por el que Dios creó el universo. Pero hay mundos superiores que son más etéreos, que son más espirituales. Y el mundo, bueno, el primer mundo, podríamos ir de arriba abajo, de abajo arriba, pero vamos a hacerlo de arriba abajo. Se llama el mundo de Adama Kadmon, que significa el mundo del hombre primitivo, que no podemos ni siquiera vislumbrar qué es, porque es algo tan pegado a Dios que no tenemos manera de entender qué significa. Es un mundo de pura luz, donde no hay nada que nosotros tengamos ninguna referencia de nada creado en ese mundo. Posteriormente tenemos un mundo que se llama el mundo de Atzilut, y el mundo de Atzilut se llama el mundo de la emanación. Quiere decir, acá empieza a haber algo de la nada. Posteriormente tenemos un mundo más comprensible un poco para nosotros, y ahorita les voy a explicar por qué es más comprensible, que se llama el mundo de la Briá, el mundo de la creación. Podemos entender un poco más porque hay seres celestiales, incluyendo nuestra alma, que emana de este mundo. Nuestro cuerpo emana de este mundo, pero nuestra alma emana de este mundo. Y en este mundo hay otro tipo de seres celestiales, como ángeles superiores. Y este se llama Olama Yetzirah, que se llama el mundo de la formación. Y en este mundo también hay otros seres espirituales, que son la mayor parte de los ángeles y otras fuerzas. Por lo tanto, esta es una pieza que no quise dejarla fuera. Ahora, todas trabajan simultáneamente. No es que vino esta y luego vino esta. No hay esa temporal. Es totalmente una estructura para que nosotros entendamos que todo lo que hacemos en este mundo afecta a los mundos superiores. Cada cosa que hace el ser humano, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza divina, le da fuerza para bien y para mal a los mundos superiores. Entonces, somos verdaderamente seres tremendamente poderosos, por más de que somos mortales, etcétera, tenemos elementos que nos hacen alterar toda la creación y tenemos que tener conciencia de esto. Pues esta es la visita guiada, creo que estoy abierta a cualquier duda que pudieran tener. El uso de los colores no es arbitrario, la forma sí. El uso de los colores se remonta a un libro muy importante que surgió en la tierra de Israel, en Sefat, en el siglo XVI, de un rabino que se llamaba Moisés Cordovero, que las siglas de ese rabino se llaman el Ramak, y él hizo un libro que se llama El huerto de los granados. Es un libro muy complejo, pero es un libro que contempla y sistematiza de manera bastante didáctica y bastante gráfica el tema de las emanaciones divinas y integra el tema de los colores. Nada más por mencionarles, esto de las 7 esferas inferiores está totalmente contenido en la naturaleza, en todo. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pero miren, son 7 días de la creación y son 7 días de la semana. Es universal esto, no es, y obviamente esto es porque Dios creó el mundo en 7 días.
Pero también son los 7 días del arco iris, los 7 colores del arco iris, exactamente los mismos colores. Y también son las 7 notas musicales. Y obviamente el 7 se eleva a la potencia en Kabbalah, pero lo interesante es que vayamos siendo sensibles a que este sistema es un sistema que penetra en toda la creación. No hay nada en la creación que no esté contenido en el mundo natural en este sistema de 7. Y obviamente, a raíz de que uno empieza a tener esta sensibilidad, de pronto dice, sí es cierto, son 7 notas. Y no es arbitrario, no es porque el que creó el piano decidió poner 7 notas en forma arbitraria. En todas las culturas, y en todo el universo, y en la música que se crea en forma natural, todos son 7. 7 notas, 7 colores, 7 cielos, 7 virtudes. Y esto se transmina y penetra a toda la creación. Es a un nivel mucho más profundo, mucho más místico y mucho más lo que llaman secreto. Quiere decir, siendo parte integral del judaísmo, porque no es algo separado, no es algo, hay lugares de Kabbalah, pero no son judíos, no. La Kabbalah es una parte integral, como es la Biblia, como es el Midrash, como es la Gadá, como son otros libros o el Talmud, es una parte integral. Ahora, algo interesante es que también la palabra, es que el hebreo, como cualquier otro idioma, tiene un significado que es prácticamente imposible traducir. Siempre traducir, no sé si saben, pero la palabra traducir es traicionar. Traducir algo es traicionar realmente lo que es. Entonces, si yo les digo, Kabbalah es esto, me voy a quedar corta de realmente lo que es. Así como les dije que Kabbalah es una tradición recibida, también la palabra Kabbalah viene de la palabra integral. Y eso es lo que convierte a la Kabbalah en algo tan apetecible y tan interesante para todos los seres humanos. Porque los seres humanos entendemos que entre más cosas puedes integrar y menos cosas quedan sueltas en información, más cerca estamos de la verdad. Esta capacidad que tiene la Kabbalah de integrar es algo que maravilla, porque toda la información va cayendo en su lugar. Es como ver algún rompecabezas de millones de piezas que de pronto, a través de los siglos, toda esta información se ha ido integrando de manera magistral, de manera sistemática, perfecta y maravillosa. Esta capacidad que tiene la Kabbalah de integrar es lo que la hace tan interesante para todos. Ahora, eso significa Kabbalah. Ahora, Kabbalah es una palabra que significa mucho más que eso, pero es entender que el ser humano tiene una naturaleza y una capacidad mística. Quiere decir, el ser humano, en el momento que el hombre fue llamado hombre por la Biblia, o fue llamado por Dios, el ser humano, Adán, que significa Adán, viene de Adama, viene de tierra. En ese momento validaron en el ser humano su capacidad espiritual. Quiere decir, exaltaron su capacidad de tener imagen y semejanzas divinas. Nosotros podemos pensar en cosas que no conocemos y que nunca hemos visto, como Dios y como el infinito y como cosas que no están a nuestras manos, pero a pesar de eso podemos hablar de ellas y podemos especular en ellas y entender en ellas. El ser humano, desde que tiene estas capacidades espirituales, en ese momento empieza la mística en la humanidad, y obviamente el pueblo judío, como los demás pueblos, contemplan un elemento muy importante de espiritualidad. Algo muy importante que tiene la Kabbalah es que ha tenido diferentes etapas, y yo creo que es lo que valdría la pena ahorita mencionar. A menos que tengan muchas preguntas, ya podríamos entrar en más tema, pero para no entrar en cosas muy complejas, es que hay libros y hay documentos que se atribuyen místicos desde Adán. Y ha habido una tradición de generación en generación que se conoce esa cadena de transmisión de la mística. El primer libro del cual nosotros tenemos entendimiento de Kabbalah
lo mencioné abajo, es el Sefer HaYetzirah, que se traduce como el libro de la formación, y se le atribuye al patriarca Abraham. Y es un libro que se puede conseguir en las librerías, pero la mala noticia es que no van a entender nada. Es sumamente difícil de entender. ¿Por qué? Porque tiene información totalmente encriptada, tiene información totalmente compacta, que dice muy pocas cosas, pero con lo poco que dice, con el paso de los siglos, con los sabios que ha habido, con los rabinos, con la gente estudiosa que se ha dedicado su vida a tratar de dilucidar esto, obviamente esto ya hay libros de libros de libros, pero podríamos decir que la primera etapa importante en la mística judía se llama el libro de la formación. Y en este libro de la formación, como lo mencioné abajo, dice: el mundo fue creado por 10 fuerzas, fue creado por Dios, no sabemos por qué Dios creó el mundo, no podemos ni tener idea cuál fue su motivación, es algo que está fuera de nuestro alcance, pero una vez que decidió crear, lo creó a través de 10 fuerzas, y estas 10 fuerzas fueron ejecutadas a través de la palabra. Por eso es tan importante la palabra en el ser humano, porque nosotros tenemos una herramienta, así como Dios crea el mundo con palabras, nuestras palabras crean realidad. Entonces no podemos decir tonterías, tenemos que tener mucho cuidado qué decimos, cómo hablamos, cómo articulamos, qué decimos, etc. Estas 10 fuerzas se ven encapsuladas bajo los 22 caracteres hebreos, y eso es básicamente lo que dice este libro. Posteriormente a este libro, cada generación tuvo un fiel transmisor de la tradición cabalística. Pero no fue, y obviamente en la época que estuvieron los judíos en España, hubo grandes cabalistas que experimentaron, hicieron muchísimos libros, se dedicaron a cosas intelectuales, a cosas más de tipo de meditación. También hay una área de la Kabbalah, que es la Kabbalah práctica, que soy absolutamente ignorante en el tema, pero no fue hasta el siglo, más o menos el siglo II de nuestra era, que hubo un iluminado que se llamaba Rav Shimon Bar Yochai, que se traduce, el acróstico es Rashbi, que era una época de persecuciones romanas, y él, por cómo pensaba, por lo que hacía, fue perseguido por las autoridades romanas, y se fue y se encerró en una cueva junto con su hijo, que se llamaba Eliezer. Se encerraron por un periodo de 12 años. Y durante este periodo de encierro, él recibió, porque la palabra Lekabel recibió, así como Moisés recibió en el Har Sinai la Biblia, Rashbi fue iluminado durante estos 12 años y escribió el corpus principal de la Kabbalah, que se llama el Zohar, o el libro del resplandor. Y es una obra espectacularmente interesante, muy difícil de entender, que nada más como para que tengan idea de qué se trata, tiene el mismo formato que la Biblia, que el Pentateuco, quiere decir, tiene el libro de Génesis, de Éxodo, exactamente así, sí, con el libro. Está escrito en arameo, no está escrito en hebreo, está escrito en arameo, y tiene contempladas las mismas partes que el Pentateuco, pero totalmente tiene un lenguaje absolutamente metafórico. Nada más para que tengan una idea qué tan metafórico es, cuando en la Biblia, en Génesis, dice Dios creó los cielos y la tierra estaba tal y tal. Acá, ¿cómo habla el Zohar específicamente de esto? Dice, la rosa de 13 pétalos. Entonces ahí la gente dice, ¿qué es esto? Evidentemente es sumamente complejo. Yo les digo, la rosa de 13 pétalos es porque Dios mismo, cuando se presentó al pueblo judío, cuando el pueblo judío le dijo, queremos saber quién eres, él dijo sus 13 atributos. Entonces ya, obviamente, el que empieza a estudiar, empieza a decir, la rosa de 13 pétalos se refiere a Dios con sus 13 atributos creando el universo. Esta época del Zohar es central porque el Zohar es el libro principal de la Kabbalah, pero existen millones de libros de la Kabbalah y cada libro va sobre el otro. Obviamente, este libro es sumamente complejo, uno tiene que saber perfectamente arameo,
tiene que saber perfectamente el Pentateuco, tiene que saber perfectamente el Talmud, la Mishnah, todos los libros de la tradición oral, para poder entrar en él. Entonces, ¿cómo es posible que yo, o ustedes, o hay tanta gente ahora que se mete a hablar de Kabbalah? Entonces, ¿en qué momento este libro encriptado, con este libro del Zohar en arameo, llega a nosotros de manera más accesible? ¿Cómo pasó esto? Básicamente lo que yo les podría contar es que hubo otra etapa sumamente importante en la revelación de la Kabbalah y en la estructuración de la Kabbalah, que fue en el siglo XVI, una escuela de Kabbalah en la tierra de Israel, en el norte de la Galilea, en un pueblo precioso que se llama Sfat. Y siempre hubo ahí gente que iban a estudiar mística. Y hubo en especial dos rabinos, que es increíble, porque son dos épocas diferentes y uno murió a diferencia de 2 años del otro. Entonces, estamos hablando acá de los siglos y acá 2 años de diferencia. Y uno fue el rabino Moisés de Cordovero, que escribió muchísimos libros. El más famoso de ellos es El Huerto de los Granados, el Pardes Rimonim. Y posteriormente tenemos otro libro y otro importantísimo cabalista, que es el Ari Kadosh, que también se le conoce como el rabino Luria. Fueron rabinos que lo que hicieron es que todo el conocimiento que se tenía entonces de la Kabbalah y de la mística lo sistematizaron y lo volvieron un conocimiento mucho más sistemático, mucho mejor integrado, mucho más sistemático. Y a raíz de ahí, obviamente, la influencia de ellos, tanto para el mundo judío, como para el mundo islámico, como para el mundo cristiano, fue enorme. Porque sí es importante el ritual, es importante todo, pero los conceptos son absolutamente universales. Entonces, las diferentes religiones empezaron a desarrollar también su mística a través de esta época. ¿Cómo lleva eso a nosotros? Fue específicamente en la época de, podríamos decir, en el siglo XIX, hubo un rabino de tradición hasídica muy importante, que es el rabino Ashlag, Rabbi Yehuda Ashlag, quien dijo que iba a llegar un momento histórico que el mundo se tenía que beneficiar de los conocimientos de la Kabbalah. Entonces, lo que antes era como un conocimiento muy limitado para mentes preparadísimas y brillantes, mentes súper sofisticadas, y entonces se mantenía realmente como en una cajita de cristal y no podía salir. A partir de ese momento dijeron, cerca del sexto milenio, que ahorita estamos en el año 5760 y tantos, sí, se tiene que abrir este conocimiento para toda la humanidad. Entonces no podemos, es una joya, pero no podemos encerrar a la joya en un lugarcito y quedarla, sino tenemos que hacer uso de ella, porque mucho de lo que el ser humano viene a rectificar, porque todas las almas, todos nosotros venimos a rectificar cosas, en particular, cada quien sabrá qué tiene que rectificar, no es algo tan complejo. Todo lo que nos cuesta mucho trabajo, para lo que de verdad ahí nos topamos una y otra vez, son las cosas que venimos a arreglar. Todo el mundo se puede beneficiar de los aprendizajes de la Kabbalah y de las enseñanzas de la Kabbalah para arreglarte como persona. Entonces él comenzó a volverlo como una disciplina mucho más abierta. Obviamente primero se abrió al pueblo judío principalmente, y posteriormente este rabino Ashlag tuvo muchos alumnos, entre ellos es el famosísimo rabino Berg, del cual se abrieron centros de Kabbalah y todo, y ya lo vieron como una necesidad universal la revelación de esta información. Entonces ya se dejó de tratar como, obviamente lo que nosotros hablamos de Kabbalah no es ninguna parte esencial de la Kabbalah, únicamente estamos lo que los sabios llaman el aroma de la Kabbalah, quiere decir, es algo de lo cual nos podemos beneficiar nada más con el aroma, ligeramente. Yo no soy una experta en Kabbalah, ni mucho menos, no, soy lejana de eso, pero soy una persona que ha encontrado en eso un camino muy interesante para compartir su arte, sus clases, y entiendo que
donde yo voy y doy una plática, hay gente muy interesada y obviamente el interés no es nada más por una moda, obedece a un deseo en un mundo donde todavía estamos muy confundidos, un mundo donde hay mucha oscuridad, encontrar esas chispas, esas luces que nos guíen para poder arreglarnos a nosotros y poder arreglar al mundo entero, que esa es la finalidad de la humanidad. Así que espero que les haya gustado esta plática.